Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia, y hoy vamos a platicar sobre Cuatro Ciénegas. Y para ello me acompañan en el estudio la doctora Valeria Sousa Saldívar y el doctor Luis Iriarte Fruns, ambos investigadores del Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios. Encantados. Sí, muchas gracias. Y bueno, quisiera presentar, porque creo que la comunidad científica del país está muy orgullosa, que la doctora Sousa Saldívar, investigadora del Instituto de Ecología, es un nuevo miembro internacional honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Gracias. Muchísimas felicidades y pues es un doble honor tenerte aquí con Gracias. nosotros, recién aterrizada de recibir el premio, aterrizada, ¿no? sí. Bueno, pues platiquen a la audiencia, ¿qué es Cuatro Ciénegas? Suponiendo que hay mucha gente que ha escuchado qué es, algunos probablemente la conocen, pero la mayoría de nuestros televidentes no necesariamente sabe qué es. Cuatro Ciénegas es un lugar extraordinario, es un oasis en el desierto donde las pozas azul turquesa aparecen al Caribe. Y uno al principio pensaría que son como ojitos azules que se ven desde el avión en el desierto. Sin embargo, cuando te acercas a ellas, son máquinas del tiempo. En ellas se guardaron los microbios del Érase una vez, un planeta anaranjado. Y ellas guardan el secreto de cómo se convirtió este planeta, de un planeta anaranjado y sin oxígeno a un planeta azul. Ahí están las comunidades ancestrales que sobrevivieron. Solamente están ahí. ¿En ningún otro lugar del planeta está registrado? No. Sí, no, cuando comenzamos a trabajar, el doctor Minkley nos dijo, bueno, en el fondo de estas pozas están las ventilas hidrotermales que dieron origen a la vida. Y yo le dije, bueno, pues eso crees tú, ¿no? Yo la verdad no le creía nada al doctor Minkley, pero Valeria sí le creyó y comenzamos a trabajar. Y lo primero que hicimos fue analizar las bacterias y resultaba que todas las bacterias, lo que más se parecía eran bacterias marinas del fondo del mar, de las ventilas hidrotermales. Luego que lo analizamos resulta que no solo son parecidas, sino que al mismo tiempo son distintas y es de los organismos más antiguos que hay en la Tierra, ¿sí? De hecho, en el registro fósil, lo primero que sale son unas estructuras que se llaman estromatolitos. Valeria, ¿quieres platicarles de qué son los estromatolitos? Bueno, estroma quiere decir raya y litos piedra, entonces son piedras rayadas. Y básicamente la vida se organizó en tapetes de colores. Y eso fue a medida que fueron aprendiendo a comer nuevas cosas. Entonces, al principio, en el origen de la vida comió sopa de cometas y de eso no hay ningún registro, pero luego empezó a comer... ¿Sopa de cometas? Sí, la sopa Campbell de cometas era realmente muy concentrada y muy buena, química cósmica. Y los asteroides, sobre todo las condritas carbonosas como el meteorito Allende que está en minería, es particularmente rico en agua y en materia orgánica que dio lugar a la vida. Entonces, luego empezaron a comer las rocas, literalmente, se llaman quimiolitotrofas, porque comían el hidrógeno de las rocas y el CO2 de la atmósfera, haciendo metano y azúcares pequeñas. Y luego empezaron a comer el magma de los volcanes. Y luego, finalmente, aparece el milagro de la luz, donde lo que eran antes como protectores solares evolucionan a ser antenas y hay dos fotosistemas, el 1 y el 2, y hay varios linajes de bacterias que tienen o el 1 o el 2, pero solamente uno adquiere, probablemente por recombinación, ambos antenas. Y ese es la única ancestro de todo lo verde que hay ahorita en el planeta, que son las cianobacterias, y se acomodan en capas de colores a medida que fueron apareciendo. Y en Cuatro Ciénegas, cuando hay una perturbación y se destruyen los tapetes microbianos y vuelven a aparecer, aparecen también en el orden correcto. Primero la capa negra, que son las metanógenas, luego la café, que son las sulforreductoras, luego las de colores púrpura y verde oscuro, y luego las cianobacterias hasta arriba. Entonces, si cortamos ahorita los tapetes microbianos en Cuatro Ciénegas, se ven como pasteles con capas de colores. Que nos están contando la historia de la vida. Nos recrean la historia de la vida, por un lado, y entonces en Cuatro Ciénegas tenemos estromatolitos y tapetes microbianos.
Los estromatolitos se encuentran en lugares muy extremos en la Tierra, en el Shark Bay en Australia, en México se encuentran en la laguna de Alchichica, en Bacalar. En la laguna de Bacalar, las como piedras que ves, no son piedras, son estromatolitos, ¿no? Sin embargo, esos otros estromatolitos tienen bacterias actuales. Los de Cuatro Ciénegas, cuando hacemos con estos métodos de reconstrucción filogenética, resulta que son los más antiguos, ¿no? Hay la técnica esta de los relojes moleculares, por los cuales vamos viendo las sustituciones en el DNA, que son las cosas que hacemos con A ver, el pues DNA. platíquenos un poquito porque yo creo que una de las preguntas que se hace la gente es ¿cómo sabemos que son tan antiguos? Claro. Entonces, en Cuatro Ciénegas, pues nos dice el doctor Minkley, bueno, pues nos interesa mucho que trabajen los microbios, ¿no? Yo le decía a Valeria, no, nosotros solo sabemos trabajar E. coli porque la sabemos cultivar. Hay muchísimas bacterias que no sabemos cómo cultivarlas. Entonces, por esos años, a alguien se le ocurrió que podías de cualquier muestra, de cualquier cosa que se te ocurra, extraer su DNA, ¿sí? Entonces, tomas una muestra de suelo, tomas una muestra de agua, puedes filtrar el aire, extraes el DNA y con ese DNA puedes saber los bichos que están ahí en esa muestra. Entonces, comenzamos a desarrollar métodos para tomar el lodo, el estromatolito, la tierra, el agua de Cuatro Ciénegas, extraer el DNA y hacer el análisis del DNA, ¿no? Esto suena tal vez fácil, nos costó años de trabajo, ¿no? No logramos obtener un solo dato. Nuestros colaboradores de la NASA nos decían, no, pues no sé para qué los conseguimos, son unos inútiles. Decíamos, no somos inútiles. Y comenzamos a mandar muestras a otros lados y nadie lograba extraer el DNA. Resulta que es el DNA más difícil de extraer del mundo y eso certificado por Craig Venter Institute, que hizo el genoma humano y el genoma de su perro y del mar, de NASA. Y los laboratorios de NASA. De hecho, nosotros somos mejores extrayendo DNA de lo que sea que ellos. Sí, porque por este proceso de aprendizaje. Sí, no, bueno, lo que pasa es que los minerales ancestrales que guardó la montaña que forma el cuerpo de la mariposa, Cuatro Ciénegas tiene forma de mariposa en el espacio y el centro de la mariposa tiene fuego en la panza. Minkley tenía razón, es una ventila hidrotermal muy profunda, una anomalidad magmática que queremos que los geofísicos investiguen. Y ese fuego magmático hace que el agua baje, se caliente y vuelva a subir, y eso es lo que hacen las pozas. Pero en el camino va con pasando... Con las sales del mundo primitivo. Exacto. Y con bacterias que aparentemente se han guardado. Entre las cuevitas no el centro de la tierra, pero en las profundidades de la tierra. En la arcilla. Entonces, la arcilla es un material muy difícil de trabajar, pero además tenemos mucho magnesio, eso interfiere con todos los procesos de aislar y amplificar el DNA, pero creo que es ahorita el lugar mejor conocido probablemente del mundo y seguro de México, porque hemos hecho un esfuerzo muy consistente en secuenciar diferentes ambientes bajo diferentes condiciones y vemos que cada lugar es único aún a 10 centímetros de distancia, es el lugar más diverso del planeta. En términos de bacterias, pero es el más diverso. Y en diverso y en tipo de bacterias en términos de... Más raro. Sí, de que haya especies endémicas. Único. Todo es endémico. Todo es endémico. Bueno, o sea, todas las bacterias son endémicas. De ese Ahorita lugar. platicamos. A ver, bueno, casi todas. Bueno, no sé si has ido a Cuatro Ciénegas. No, fíjate, no he tenido la... En la carrera nos lo prometieron muchas veces y nunca nos lo cumplieron. Bueno, Cuatro Ciénegas es realmente espectacular. Porque vas por el desierto, a mí me gusta mucho el desierto, vas viendo los ocotillos, los agaves, etcétera, y de repente entras a un valle. La entrada es espectacular, es como entrar a los valles del Señor de los Anillos, ¿no? Una entrada espectacular con unas montañas gigantescas, y entras al valle y todo está rodeado por montañas altísimas. Bueno, o sea, el valle está como a 700 metros y la punta de la montaña está casi a 4,000 metros, ¿no? Y en este valle, de repente, pues ves los cuerpos de agua, las pozas, que es como el Caribe, y si te fijas, las pozas están llenas de peces, la mayor parte de los peces son endémicos, las tortugas... Y de, pues, vestigiales, ¿no? Porque... Pues no los peces no son tan antiguos. ¿Y cómo llegaron ahí los peces? Son de origen marino. Bueno, los peces, muchos son de cuando se derritieron los hielos al final de las glaciaciones, de la cuenca del río Bravo. Otros, que son más de cuevas, sí son vestigiales y marinos.
Y los caracolitos, que son chiquititos y son la dieta de uno de peces, sí, cada poza tiene su endemicismo de caracolitos y son marinos. Y es la dieta de unos peces en particular y no de otros. Otros comen estromatolitos. Y todo este balance de una vida que no existe en ningún otro lado está dada por algo que nunca nos habíamos imaginado. Es el lugar con menos fósforo del planeta. Si no hay fósforo, no hay energía y no hay información genética. Entonces, de hecho, hemos hecho experimentos con distintos colaboradores donde agregamos fósforo. Entonces, cuando hay fósforo ya crecen las algas, y las algas modernas son las competidoras mortales de las cianobacterias que forman los estromatolitos, ¿no? Los estromatolitos es como un arrecife de coral, pero no están formados por los animalitos que forman los arrecifes, sino por estas algas, estas bacterias, las cianobacterias, que al hacer la fotosíntesis también precipitan carbonato de calcio y por eso van creciendo, ¿no? Entonces, al hacer los experimentos, crecen las algas, cubren a los estromatolitos y cambia completamente la ecología y se vuelve un charco verde común, ¿no? Y los pobres caracoles se intoxican. Claro, si este proceso se desatara, pues sería el fin de las cosas como las conocemos. Exacto, entonces, ¿no? Pues eso nos lleva al problema de Cuatro Ciénegas, ¿no? El problema de Cuatro Ciénegas es que es el agua en el desierto. Entonces, pues el agua es valiosísima en el desierto y todo el mundo quiere utilizar el agua, ¿no? Entonces, al principio en Cuatro Ciénegas, por 1900, comenzó a sembrarse, había vides, es de los lugares con las vides más antiguas del continente americano, había muchos nogales y se sembraba trigo. Luego comenzó a sembrarse otros cultivos y de repente viene el crecimiento en el Valle de la Laguna, más pues hacia Torreón, y ahí se les ocurre comenzar a hacer una cuenca lechera. Entonces, para producir leche necesitas alimento que viene en la forma de alfalfa y comenzó a producirse alfalfa en Cuatro Ciénegas y en los otros valles. La alfalfa, Valeria sabe todos los datos de la alfalfa. Es un horror. Pero, sí, termina tu idea para que vayamos a nuestro breve corte y regresamos con la alfalfa. Bueno, básicamente la alfalfa necesita muchísima agua, ¿sí? Y entonces se ha comenzado a sacar mucha agua de Cuatro Ciénegas, en el mismo valle se destina muchísima el agua a producir alfalfa, y en el valle del otro lado, hacia Torreón, el Hundido, en el valle del Hundido comenzaron a hacer pozos profundos para sacar agua. Y ese fue nuestro comienzo cuando comenzamos a preocuparnos por la conservación. Hacen estos pozos profundos, ponen estos pivotes centrales en los cuales se irrigan no sé cuántos Son 70 hectáreas 70 hectáreas cada pivote. Comenzaron a abrirlos y comenzó a secarse el valle la parte más sureña de Cuatro Ciénegas, el Churince. Entonces comenzamos a ver que bajaba el nivel y nos pusimos histéricos. Bueno, y aquí lo dejamos para que usted se emocione y regrese con nosotros enseguida después de nuestra breve pausa. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando sobre Cuatro Ciénegas con Valeria Sousa y Luis Iguiarte, ambos del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Valeria, te interrumpimos para el corte. Nos estabas contando sobre la mariposa acorralada por la alfalfa. Invito a todos a entrar con Google Earth a Cuatro Ciénegas y ustedes ven en efecto la mariposa blanca y acá abajo manchas verdes que no deberían de pertenecer al desierto y otras manchas verdes arriba de la mariposa y mucho verde adentro de la mariposa. Y si vas hacia frontera, manchas verdes que también es hacia Monclova, también están regadas con el agua de Cuatro Ciénegas. Entonces, es increíble porque 2 pesos de alfalfa necesitan 10,000 litros de agua, por 2 pesos. Y es básicamente insumo para animales. Es insumo para animales, pero de hecho las venden bastante mal porque como son flojos y están llenas de hierbas y no le meten realmente nada de tecnología, es de muy mala calidad, por eso nada más las vende a 2 pesos y a veces ni los chivos la quieren.
Entonces estamos exprimiendo el acuífero más importante del planeta, el único que guardó la historia del Érase una vez, a cambio de 2 pesos. No hace sentido. Y en parte son razones históricas, o sea, con Porfirio Díaz se hizo el canal de Saca Salada, precisamente saque usted el agua salada, para poder sembrar alrededor del pueblo de Cuatro Ciénegas y establecer una pequeña agricultura. Pero con Echeverría ese pequeño canal se volvió de 5 metros de profundidad por 2 o 3 metros de ancho en algunas partes y saca millones y millones de litros diarios. Entonces, el 90% del agua del humedal, en lugar de recargarse, se va hacia los últimos usuarios en el ejido de 8 de enero, muy cerca de Monclova. Y en realidad es agua que corre, que sacó primero Porfirio Díaz y luego a grandes chorros Echeverría, no es de nadie, porque es agua superficial y no existe ninguna legislación de quién es dueño del agua de un río. Pero este es un río artificial y un río que está... En teoría los ríos son propiedad de la nación, ¿no? Los cuerpos de agua... Deberían de. Sí, pero no se ha podido regular de manera eficiente el uso de agua. Entonces, llevamos muchos años preocupados qué hacer con la extracción excesiva del agua, porque ciertamente no queremos cortarle el agua a las personas y ya váyanse a otro lado, ¿no? Por eso hemos estado trabajando con la preparatoria local, el Cebeta 22, sí, en buscar formas más eficientes de utilizar el agua, que se puede utilizar como riego por goteo, hay alfalfas más eficientes, obviamente cultivos para el desierto, exacto, retomar las vides, que se han perdido mucho, que no se necesita mucha agua para mantenerlas, o si se va a utilizar de todas formas la alfalfa, bueno, pues que sea para leche de calidad o que se produjeran buenos quesos o algún valor agregado, o por ejemplo ha habido mucho interés en desarrollar el nopal como alimento de forrajeo para las vacas y que si les gusta, funciona eficientemente, nada más se necesita un poco de tecnología, pero hemos estado implementándola. Hay que aumentarle la cantidad de proteína usando urea y levadura. Entonces, en realidad es barato convertirla, nada más necesita un biodigestor que vamos a conseguir el dinero para comprarles uno. Ya se tiene el prototipo y sí funciona, ahora necesitamos duplicar el prototipo. Sí, ciertamente también ahora Cuatro Ciénegas no es el pueblo que conocimos cuando llegamos. No, ninguno, ¿no? Sí, no. Bueno, ninguno. Pero en particular, la parte de turismo ha crecido muchísimo. ¿Y el turismo es por las El turismo es por varias razones. Es precioso Cuatro Ciénegas, pero ya no pueden nadar en las pozas. Entonces, más ahora sí, turismo una restricción ecológico. Sí. Es turismo ecológico que quiere ver la magia del agua en el desierto. Hay un balneario, Río Mezquites, que sigue abierto. Se quiere abrir otro balneario muy grande, Las Playitas. Se han cerrado unos, pero básicamente la gente ahora va porque el pueblo es muy bonito, porque el lugar es espectacular. Para las bodas ahora es el lugar favorito. De allá del norte. De allá del norte. Sí, porque los días siempre son espectaculares, preciosos. Sí, todas las fotos quedan la novia con las dunas. Montañas, bueno, están las dunas, que son espectaculares. Entonces ha ido cambiando y cada vez hay más gente interesada en el mismo pueblo, en entender por qué es interesante Cuatro Ciénegas, en mejorar el ecoturismo, etcétera. Entonces las cosas están cambiando, pero desafortunadamente... ¿Cómo ha sido esta interacción desde la academia complicada con la comunidad? Bueno, o las comunidades. Ha habido sus altos y bajos, como en cualquier tipo de interacciones. En 2002 empezamos la lucha para conservar a Cuatro Ciénegas, entonces teníamos aliados y no aliados, porque siempre hay intereses creados alrededor del agua. Y en 2004, en una reunión que hubo de investigadores para informar qué hacíamos ante el pueblo, los maestros del Cebeta se acercaron a nosotros y dicen, bueno, ¿por qué no nos explican en la escuela todo lo que están haciendo? Entonces, a partir de entonces, cada viaje de campo era ir al Cebeta, hablar con los estudiantes, hablar con los profesores, diseñar experimentos sencillos que pudieran hacer los chavos del Cebeta. Y los entusiasmamos tanto que ahora ya hay un doctor en biotecnología que salió de esos primeros niños que empezaron a trabajar con ellos. Y sin duda el pueblo no es lo mismo. Platicarles. En el Cebeta conseguimos apoyo. Por ejemplo, la Facultad de Química nos regaló equipo.
Entonces hay un laboratorio de biología molecular en el CEBETA, donde siempre estamos entrenando alumnos, hay cursos, de hecho ya llegan alumnos de otras escuelas, universidades a tomar cursos fue ahí. el TEC de Monterrey a aprender de nuestros niños del CEBETA 22, biología molecular. Y entonces la idea es que además la gente de Cuatro Ciénegas comience a empoderarse de toda esta riqueza microbiológica, porque los microbios suenan muy interesantes así para los biólogos como nosotros, pero realmente los genomas de estos microbios tienen todo tipo de mecanismos para degradar lo que quieras, chapopote, petróleo, todo tipo de contaminantes. Hacer que limpiar minas, hacer que el fósforo que nadie puede usar se pueda usar, antibióticos, miles de antibióticos nuevos. O sea, no solo porque los biólogos nos gusta preservar la vida, sino que incluso son organismos que pueden ser altamente benéficos. Tenemos la mamá de todas las gallinas de oro. Es impresionante. Entonces, y son los chavos de Cuatro Ciénegas, perdón la interrupción, los chavos de Cuatro Ciénegas son el ejemplo del Tratado de Nagoya para México. Son el único lugar donde los dueños de los recursos naturales están desarrollando la tecnología para descubrirlos y eventualmente usarlos de manera comercial. ¿Y cómo estamos colaborando ahí la UNAM en esto? Pues la UNAM y Sinvestaf estamos juntos y la Universidad Autónoma de Nuevo León, los tres estamos educando a los niños para que ellos realicen este potencial y el laboratorio lo montamos con un dinero de la Alianza WWF Carlos Slim y con dinero de la Fundación Lala, que pasaron de ser nuestros enemigos a ser nuestros socios en la conservación. Y es un esfuerzo que ahora se ha vuelto más autónomo porque hay una compañía de probióticos que se llama Liventia que va a comercializar lo que los niños desarrollan, porque se necesita esa línea de producción. Claro. Pero, o sea, para formalizar este compromiso, pues recientemente unas personas de Cuatro Ciénegas llegaron con nosotros con las escrituras y nos dijeron: aquí están las escrituras de un terreno, queremos que la universidad haga una estación de campo acá en Cuatro Ciénegas. Entonces ¿Y ya se lo dijeron al rector? Pues ya. Nuestro amigo que no llama ya contactó al rector y parece que estamos entusiasmados todos nosotros. No, entonces, pues sería una cosa maravillosa. Yo creo que va a ser maravilloso. Y hay que conseguir ahora la lana para la construcción de una estación de campo donde se dé la carrera de biotecnología por parte de la UNAM, porque tienes ahí el lugar con mayor recursos naturales para la biotecnología, para una biotecnología verde, para una biotecnología sustentable de soluciones a un planeta enfermo. Por ejemplo, varios de los microbios de Cuatro Ciénegas nos van a ayudar a limpiar una bahía en Sinaloa que se llama Huira, en Topolobampo, que tiene excesos de nitrógeno y las bacterias de Cuatro Ciénegas pueden degradar han estado viviendo de minerales adentro de la montaña por miles de millones de años. Entonces, usando las lecciones de Cuatro Ciénegas vamos a ayudar a limpiar un mar eutroficado. Sí, a veces las soluciones están más cerca de lo que uno pudiera imaginar y además la naturaleza lo había hecho bastante bien hasta que decidimos romper las reglas y los ciclos naturales, ¿no? Los últimos 50 años han sido un desastre. Terribles. Pero yo creo que hay que retomar esto, ¿no? Exacto, ¿no? Que tenemos los recursos naturales y biológicos. Y humanos, ¿no? Y humanos, porque los chicos cada vez están más entusiasmados y son cada vez más capaces, y el CEBETA 22 pasó de ser el número 200 a ser el número 2 a nivel nacional, por el entusiasmo de los investigadores de enseñarle a los estudiantes. Pues esa es una alianza no solo benéfica en términos de los procesos de investigación y la permanencia de los proyectos de Cuatro Ciénegas desde la universidad, sino pues benéfica totalmente para la comunidad. Exacto, ¿no? Sí, porque si pasa de ser un pueblo rural pobre a ser un pueblo biotecnológico rico, donde los recursos naturales son protegidos precisamente por su valor intrínseco, y no por una degradación de los mismos. Exacto. Entonces entramos a un círculo virtuoso. Entonces eso es lo que estamos. ¿Qué es lo que ustedes, así como para irnos moviendo hacia el cierre, lo que más avisoran para Cuatro Ciénegas y lo que más les parecería importante que si se terminara de cimentar
en estos últimos meses, año? Bueno, Uy. así rápido, pues creo que van a pasar la película de Cuatro Ciénegas este viernes, ¿no? Sí, Aquí TV UNAM. en TV UNAM. Ah, perfecto. A las 10 en el programa, no sé cómo se llama, Cinemanía, Cineteca. Bueno, pues si no, luego Entonces, la podrán encontrar en YouTube. Entonces es lo más para importante para que vean. El documental es muy interesante porque salen, bueno, la visión de los académicos, pero también la visión de la gente, de los alumnos, de los que no estaban de acuerdo con nosotros, por qué no nos creían, etcétera. Entonces creo que se hizo un buen balance en ese documental. Yo creo que es una buena primera parte. Porque esa es una parte muy interesante de contar, porque digo, Cuatro Ciénegas es un lugar muy especial, pero como ese hay otros muchos lugares en nuestro país, y recoger esa experiencia es muy importante. Sí, Ahora, exacto. yo quisiera cerrar con una súplica. Hay un canal, el famoso Saca Salada, que primero hizo Porfirio Díaz y luego agrandó Echeverría, que hay que cerrar ya. Si no lo cerramos este año, el humedal no da para más. Y todas estas promesas de desarrollo en una comunidad que depende del agua, se va a acabar. Entonces, los más fregados, como siempre, son los pobres, ¿no? Entonces, vamos a abrir una donadora, el equipo científico, para hacer un estudio hidrológico que diga exactamente cómo cerrar el canal de Saca Salada de manera que no afecte a ninguno en el camino, recargue de manera máxima al humedal y establecer una acción legal directa contra Conagua para forzar que ese canal se mantenga cerrado. Bueno, pues aquí queda este llamado, es un llamado importante, queda clara la importancia de este espacio, no solo para la zona de Cuatro Ciénegas, sino para el mundo. Exacto. Es un espacio único de este planeta y tenemos la ventaja y la fortuna de que está en nuestro país y tenemos por ello la obligación de protegerlo. Sí, ¿no? Pues Valeria, Gracias. Luis, muchísimas No, gracias muchas por gracias estar con nosotros esta el noche. Este espacio está abierto. Gracias. Y sobre todo, pues ya les si queremos, contaremos si sí sirvió eso de cerrar el canal. tenemos que seguir platicando sobre Cuatro Ciénegas. Y vengan a visitarnos. Y vaya usted a Cuatro Es Ciénegas. precioso. Gracias a los colegas de TV UNAM que hacen posible que este programa llegue hasta usted y a usted que nos hizo el favor de mirarnos. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia.